Vamos a ver, esto suena muy mal. Saludamos a esta hora a el exministro de Hacienda y rector de la Universidad Escuela de Ingenieros de Antioquia, EIA, el doctor José Manuel Restrepo Abondano. Doctor José Manuel, gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días, Luis Carlos. Saludos a los integrantes de la mesa de trabajo y a todos los de la FM. Gracias, no, lo oigo muy mal. Lo oigo, doctor, no muy mal. ¿Ahora sí? ¿Eso? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Le movió el cable al teléfono? Ah, magnífico. Me moví un poquito. Gracias, doctor José Manuel. Quiero preguntarle sobre esta discusión que estamos teniendo. Este presupuesto que pasan por decreto, ¿significa que también la ley de financiamiento pasa por decreto? No, el gobierno como tal no puede presentar un decreto para declarar renta. Lo primero que hay que decir es que este es, pues como ustedes lo acaban de decir, un hecho absolutamente atípico. Es de no creer y demuestra una profunda incapacidad del gobierno para lograr el consenso con algo que es relativamente fácil en el Congreso de la República. Duele además que no se reconozcan pesos y contrapesos fiscales que establece la Constitución. Habiendo dicho eso, a mí me parece que es muy importante señalar que una vez ya el Congreso no dé la aprobación al presupuesto de la Nación, lo que se derivaría de allí también del Congreso, si es igualmente responsable como lo ha sido con la discusión del presupuesto, pues debería hundir la ley de financiamiento. No tendría ningún sentido que el Congreso continuara ahora en discusión de la reforma tributaria, porque no sería coherente con la discusión que ha hecho con el presupuesto de la Nación. Sí. No me gustó el presupuesto de la Nación porque el monto doctor es muy alto. Manuel, se me volvió a mover y pierdo la comunicación con usted. Por favor, no se me mueva donde estaba, que tenía ahí una buena señal. Lamento mucho tener que molestarlo esta mañana. ¿Me escucha aquí mejor? Sí, yo creo que ahí lo estoy escuchando bien. No, yo no lo escucho bien. Por favor, producción, intentemos hacer una llamada nuevamente con el doctor José Manuel. Qué drama con las comunicaciones en Colombia. Qué cosa tan difícil. ¿Sabe, Luis Carlos, que ese es un informe pendiente? Es la calidad del internet en Colombia. Cada día es peor. Pero debe ser no estamos en 5G. No, eso es pura, es decir, y todo el día fibra, yo no sé qué, mire, lo voy a hacer, se lo prometo, Luis Carlos. Si el doctor José Manuel estuviera en Kazajistán, se oía mejor. en Azerbaiyán, sí, estaría perfecta la llamada. No, el tema, la crisis del servicio de telefonía celular y de internet en Colombia, eso es una cosa que deberían enfrentar las superintendencias, debería enfrentar el MINTIC, porque a todo mundo le está cayendo la llamada. El ministro Liscano está en otra cosa. Uno no navega bien. Está en otra cosa. A Pegasus. Pegasus, sí. No hay derecho. La mitad de este programa se hace desde fuera de Colombia. No, es horrible. Y suena perfecto. Sí, pero una llamada de la Torre Sonora a la esquina no entra. No funciona. Sí, en el Parque Nacional ahí no. Y yo sí creo que es porque hay una crisis de éxito, hay demasiados celulares, hay demasiada demanda, pues obviamente de personas conectadas a internet, pero no invierten. No sirve nada. Los señores de Movistar, los señores de Tigo, los señores de Claro, inviertan, que para eso es un servicio caro. Pero eso no está también regulado, como que no pueden poner también torres en todas partes, aquí en los edificios. Se tiene que entrar a negociar con los edificios para que permitan... Yo le lanzo la hipótesis, doña Darcy. Colombia es de los peores países en calidad del internet. Vamos a verificar. El problema no es que haya muchos celulares, doctor Quijano, es que hay mucha ineficiencia, que es donde está verdaderamente el problema. Creo que no invierten. No invierten y no solucionan los ya existentes, los problemas. Ya tenemos al doctor José Manuel todavía. Doctor José Manuel, ¿me escucha? Bueno, espero que ahora sí esté mejor. Sí, está mucho mejor, ahora sí como un cañón. Doña Darcy tiene pregunta. Bueno, doctor José Manuel, con un presupuesto de 523, supongamos que no pasa la ley de financiamiento, la reforma tributaria, es decir, no hay reforma tributaria, entonces quitémosle los 12, estamos hablando de 511, ¿cierto? Correcto, 511. Exactamente. El país puede vivir, puede funcionar perfectamente con un presupuesto de 511 billones para el 2025. Darcy, según el Comité Autónomo de Regla Fiscal, según ANIF también, algo ha dicho también Fedesarrollo, la desfinanciación del presupuesto es superior a los 12 billones de pesos. Se estima del orden de 35 billones de pesos. Yo creo que en cualquiera de los casos, algo por encima de 499 billones de pesos al gobierno le va a corresponder
hacer congelamientos a partir del mes de enero del 2025. No va a ser posible un presupuesto de esa dimensión, pero por lo menos si se presenta por 511 billones de pesos, en teoría estaría financiado, en teoría. Yo creo que de todas maneras, como sucedió en este año 2024, al gobierno le corresponderá hacer congelamientos, entre otras porque están estimándose ingresos que están muy por encima de lo que realmente se puede llegar a cumplir. Es decir, hay un exceso de optimismo en las cifras de los ingresos del presupuesto de la nación. Señor exministro, el decreto presidencial, esto tiene que ver analizando cada una de las palabras. ¿El decreto presidencial incluye financiamiento? El decreto presidencial, lo que dice el presidencial podría ser por el presupuesto que hayan aprobado las ponencias de primer debate de las comisiones económicas, pero que el Congreso no lo haya aprobado al final. Y tiene que ser solo después del 20 de octubre. Habiendo dicho eso, en ese orden de ideas, pues el planteamiento del gobierno ha sido: voy a presentarlo por los 523, o sea, desfinanciado. Yo tengo ahí una duda de fondo, y es el artículo 346 de la Constitución Política, que dice textualmente: el presupuesto de la nación debe, ojo a esto, elaborarse, presentarse y aprobarse en un marco de sostenibilidad fiscal. Claramente este proyecto de presupuesto por 523 no está en el marco de sostenibilidad fiscal, porque es que no existe la manera de financiarlo. En ese orden de ideas, a mí me parece que si el gobierno quiere tranquilamente decretarlo para que no tenga dificultades ante la Corte Constitucional, debería ser por los 511 billones de pesos, es decir, que esté en teoría financiado. Doctor Restrepo, buenos días, lo saluda William Calderón. Si sale ese decreto con el monto de 523 billones de pesos, con ese hueco de 12 billones de pesos que no está financiado, ¿dónde debería recortar el gobierno para hacer sostenible el presupuesto? William, yo creo que es importante decir varias cosas antes de eso. Lo primero es: el Congreso tiene que ser responsable. El Congreso no puede, de buenas a primeras, entonces continuar ahora en una ley de financiamiento o en una reforma tributaria, porque evidentemente no estuvo de acuerdo con el monto del presupuesto. Pero habiendo dicho eso, ¿de dónde salen los recursos en caso de que tenga que congelar? Es que entre el 2023 y el 2025 se han crecido los gastos de funcionamiento en 117 billones de pesos. Algo así como un promedio anual del 20% de crecimiento. ¿Qué empresa en Colombia está creciendo en gastos de funcionamiento al 20% anual cuando el crecimiento es cercano al 0%? Ahí hay recursos muy significativos de donde se podría cortar. Se podría cortar en ese capítulo de gastos de funcionamiento que incluye burocracia y donde se incluye también otras transferencias. Me parece que ahí hay de sobra espacio, grasa, que se puede eliminar justamente para lograr la financiación del presupuesto nacional. Exministro, la otra gran controversia de ayer fue la jugadita que denunció Angélica Lozano sobre la reducción del presupuesto para la registraduría para las elecciones del 2026. Y el gobierno respondió que eso no era cierto, que esos recursos estaban asegurados en otro fondo y que no se habían tocado. El ministro Cristo dijo que sí o sí iba a haber elecciones, pero ¿usted cree que sí hubo mala fe del gobierno con esa reducción o eso cómo se hace de manera tradicional? Es que había unos fondos, llamémoslo colchones, que utiliza el Ministerio de Hacienda para, con base en esos recursos, asignárselo a la Registraduría Nacional. La verdad es que normalmente los recursos que necesita la Registraduría Nacional deben contemplarse dentro del presupuesto de la Nación. No debería hacerse uso de los colchones del Ministerio de Hacienda para financiar los costos de la Registraduría Nacional, porque de esa manera pues se garantiza el recurso para este ente, que es la registraduría. Entonces me parece que la argumentación que pone el Ministerio de Hacienda más bien es una argumentación para justificar el error que seguramente se cometió. Yo la verdad no me atrevería a decir si es de buena fe o de mala fe, pero claramente hubo un error de bulto, y el error de bulto debe llevar al final a que el gobierno reconozca que la registraduría necesitaba muchos más recursos y que no es suficiente el argumento de que ahora se van a acudir a los recursos de Hacienda para poder solucionar los problemas de registraduría. Son las 6 de la mañana, 52 minutos. Es el doctor José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda y rector de la Universidad Escuela de Ingenieros de Antioquia. Gracias por darnos unos minutos aquí en la FM. Es usted